gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno, el kamut, el triticale, y está compuesta por dos partes principales, la gliadina y la gluteína. El gluten no lo encontramos en otros alimentos, simplemente en los cereales que llevan gluten. Hay otros cereales como el arroz, el maíz, el trigo sarraceno o la quinoa que no llevan gluten. Por lo tanto, puede haber reacción a los alimentos que contengan cereales. Si no contiene cereales, no tiene por qué haber una reacción en contra del gluten. ¿Qué ocurre con el gluten hoy en día? Bueno, el gluten es una proteína difícil de digerir. Y hay personas que tienen una dificultad para digerirlo más agravada que otras. Estos pacientes pueden tener un componente genético. Cuando detectamos una lesión en los cromosomas, unos cromosomas determinados, vamos a hablar de que hay una celiaquía genética. También podemos encontrar anticuerpos antigliadina y antigluteína en sangre, en suero. Pero la gran mayoría de los pacientes van a ser celíacos sin saberlos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sospecha que puede haber una celiaquía. ¿A qué se debe esto? A que los síntomas de la enfermedad celíaca son muy variados. En general, los síntomas más frecuentes son los relacionados con el sistema digestivo. Los que más encontramos habitualmente son el malestar digestivo, las malas digestiones, las diarreas, pero es que además puede haber otros síntomas que no son los típicos, porque cuando un paciente nos llega con estos síntomas, rápidamente podemos sospechar que es celíaco. Pero también puede haber pacientes que vengan con malas digestiones acompañadas de un estreñimiento crónico, o malas digestiones y además cefaleas, con malas digestiones y alteraciones en el carácter, en el comportamiento. Entonces, cuando hablamos de la celiaquía en niños muy pequeños con síntomas digestivos que son bastante llamativos, podemos sospechar de que puede haber una celiaquía o podemos sospechar que hay una intolerancia a la lactosa o una alergia a la proteína de la leche de vaca, ya que estas son de las más frecuentes. Sin embargo, cuando dejamos pasar el tiempo porque esos síntomas no nos llamaban la atención, podemos encontrar síntomas muy variados en adolescentes. En adolescentes podemos encontrar síntomas como anemia ferropénica. Una anemia ferropénica en niñas de 12, 13, 14, 15 años con sus primeras menstruaciones, estas son muy abundantes, a veces no nos hacen sospechar de una celiaquía. O los cambios de carácter en un adolescente. A lo mejor no pensamos que pueden estar mediados por otras circunstancias, ¿no? Entonces, incluso en adolescentes se nos puede llegar a pasar el diagnóstico de celiaquía porque no lo sospechamos. Pensamos que, bueno, pues es un adolescente que está pasando un momento de pubertad. Y nos podemos presentar en la edad adulta sin saber que somos celíacos y seguir teniendo síntomas de celiaquía y no saber que realmente hay un problema genético de base. También es cierto que los productos procesados cada vez contienen más gluten. El trigo actual es muy rico en gluten, demasiado. ¿Y a qué se debe esto? A que el gluten le da cierta textura a los alimentos procesados, a todo lo que es la bollería industrial, a muchos panes, pastas, etc. Les da una esponjosidad que atraen al consumidor. Por lo tanto, no solamente vemos problemas en los pacientes celíacos, sino que cada vez diagnosticamos más una sensibilidad al gluten de tipo no celíaco. Aquí lo diferenciamos en que estos síntomas pueden estar mucho más abigarrados, nos cuesta mucho más pensar que somos celíacos. De hecho, hay algunos digestólogos que no admiten esta clasificación y solamente admiten la celiaquía cuando hay un marcador genético que lo está diagnosticando. Pero sí que podemos encontrar mucha gente que tiene malas digestiones, se encuentra muy cansada, hay migrañas, etc. Y al eliminar el gluten de su dieta, de su alimentación habitual, estas personas mejoran. De repente vuelven a tener más energía, vuelven a vivir sin migrañas y a llevar un ritmo de vida diferente al que estaban llevando cuando digerían mal esta proteína. Por lo tanto, yo creo que
tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos llevamos a la boca, tenemos que tener mucho cuidado con las cantidades tan grandes de gluten que estamos consumiendo, porque llega un momento en el que saturamos a nuestro sistema digestivo y este no es capaz de asumir o de digerir una proteína tan grande y tan pesada como es el gluten a nivel digestivo. Por lo tanto, en casos de celiaquía, el único tratamiento validado que hay en este momento es la dieta exenta de gluten, una dieta estricta para el resto de su vida. Aunque lo diagnostiquemos en la infancia, el resto de su vida tienen que comer sin gluten, ya que a lo largo del tiempo su intestino se va dañando y estas lesiones pueden llegar a ser permanentes. Por lo tanto, a comer sin gluten cuando somos celíacos. Y si empezamos a notar que tenemos síntomas, que no sabemos o que hemos descartado otro tipo de alergias alimentarias, otro tipo de intolerancias y podemos sospechar del gluten, podemos hacer una alimentación exenta de gluten y ver a ver qué pasa. Muchas veces es una acción-reacción. No tenemos datos científicos suficientes o datos analíticos suficientes para hacerlo, pero podemos ver si en estos pacientes hay mejoría o no. Podemos hablar de una prevalencia de la celiaquía del 1% de la población, es decir, casi todo el mundo conoce a alguien que es celíaco, o la hija o la sobrina de alguien es celíaco. También se ha visto que la prevalencia es un 2:1 más alta en mujeres. Por cada 2 mujeres celíacas hay un hombre que padece celiaquía. Son datos estadísticos. Ahora, si me preguntas si está ligado al sexo, de momento no se ha demostrado que esto esté ligado al sexo, pero sí te puedo contar que en consulta, las que más consultamos, las que más preguntamos o las que más acudimos a una consulta médica somos mujeres. Entonces probablemente haya más hombres que sean celíacos, pero que no han sido diagnosticados. Bien, para tener un diagnóstico definitivo de celiaquía, tenemos que hacer varias pruebas. La prueba definitiva sería la biopsia intestinal. Cuando hacemos una biopsia intestinal vemos si hay una lesión específica en las células intestinales. Se produce un acortamiento de las vellosidades intestinales. Este sería el diagnóstico definitivo, pero además necesitamos que haya un test genético, que como te digo será positivo en los casos de celiaquía, negativo en casos de sensibilidad al gluten no celíaca, y además también encontraremos unos anticuerpos específicos si los medimos en sangre. Ahora bien, yo desde aquí hago un llamamiento a todos los sanitarios, a todos los médicos, porque para diagnosticar la celiaquía lo primero que tenemos que hacer es sospecharlo. Si no lo sospechamos, no vamos a hacerle el resto de pruebas a los pacientes, entonces nunca vamos a llegar a un diagnóstico certero. Pero me gustaría que se sospechara más celiaquía tanto en adolescentes como en adultos, porque a los niños los tenemos muy controlados, pero en el resto de grupos la sintomatología es muy variada y muchas veces no se tiene en cuenta. Yo recomendaría que aprovechen para comer mucho más sano, que no el hecho de tener que comer exento de gluten significa que haya que comprar más alimentos procesados que lleven en la etiqueta sin gluten. El consumo de cereales no es la base de nuestra alimentación, entonces tenemos que aprender a comer más frutas, más verduras, más proteína de calidad y buscar la fuente de hidratos de carbono que no sea los cereales. Alrededor de 1/4 de nuestro plato debería de ser hidrato de carbono. Se puede buscar otro hidrato de carbono de calidad que no sea cereal y se pueden tomar cereales que no lleven gluten. Ya hemos hablado en el programa otras veces de los problemas que están teniendo otros celíacos a la hora de tomar más procesados sin gluten. Yo lo que les recomendaría es que se dejen de alimentos procesados para celíacos, primero porque son carísimos y segundo porque son de muy mala calidad. Para dar esta esponjosidad que da el gluten a toda la bollería industrial, a los panes, etc., se utiliza muchísimo azúcar, primero muchísimo azúcar y segundo muchas grasas saturadas. Dos nutrientes que desde mi punto de vista no son ni necesarios ni son saludables. Por lo tanto, si en algún momento tienen capricho de hacerse cualquier preparado o cualquier receta que lleve gluten, que lo intenten hacer con harinas sin gluten, pero que lo hagan en casa, que se olviden de tomar alimentos preparados para personas que no pueden.